Despertar cada día y saber que la persona que amas no piensa y siente lo mismo que tú, puede terminar acabando con la cordura de cualquier persona. Doña Clotilde siempre solía ser la persona más tranquila y amable de toda la vecindad. Ella regaba sus plantas, le daba de comer a su pequeña ave que estaba fuera de su casa, ordenaba su hogar y sobre todo le gustaba dar sin recibir nada a cambio. Eso mismo era lo que hacía con don Ramón, siempre le compraba alimentos para él y su hija. Sabía que con esos pequeños detalles se podría ganar un poco del cariño que sentía locamente por don Ramón. Sin embargo, ocurría todo lo contrario. Don Ramón aprovechaba esos sentimientos de doña Clotilde para poder sacar todo el beneficio que pudiera. Sabía que una oportunidad así no volvería a pasar otra vez, así que lo que empezó como unos pequeños detalles, poco a poco fueron creciendo hasta el punto que doña Clotilde le empezó a comprar electrodomésticos, e incluso lo ayudaba para comprarse ropa que él no hacía más que usarlo con otras mujeres. Doña Clotilde cegada solo esperaba algún día poder recibir un poco del cariño que ella daba por él, pero todo cambió el día que don Ramón le pidió una cocina nueva. Doña Clotilde, siendo muy obediente, le prometió que lo obtendría. Muy apurada fue a buscar entre sus ahorros. Por desgracia había acabado con todo el dinero que tenía. En su desesperación empezó a buscar entre cada rincón de su hogar. Tenía la esperanza de que tenga algún ahorro más por cualquier lugar. Lamentablemente no encontró ni un solo peso. Muy ansiosa, no quería que don Ramón la rechase y le deje de hablar al saber que no conseguiría algo así. Sin otra opción, decidió pedir un préstamo con la intención de poder comprar lo que don Ramón le había pedido, además de un agregado que sabía que lo apreciaría mucho. Tras haber pasado un día de mucho ajetreo, doña Clotilde por fin había podido conseguir la cocina que don Ramón tanto había deseado, además que la sorpresa que agregó era un refrigerador moderno para la época. Muy emocionada tocaba su puerta con mucha felicidad. Doña Clotilde había dejado el gran regalo afuera de su casa. Tras minutos donde nadie la atendió, ve como la Chilindrina regresaba de la calle junto al chavo. Muy pensativa, doña Clotilde le preguntó dónde estaba don Ramón. La Chilindrina dijo que su papá había salido desde ayer por la noche con una señora y que hasta ahora no llegaba, además que lo único que le había dado era dinero para que desayune junto al chavo en la calle. Doña Clotilde, totalmente devastada, vio el regalo que tanto le había costado. Con mucha cólera se fue hacia su casa y sacando una vara de metal, empezó a romper los electrodomésticos que tanto le había costado. Devastada, solo lloraba arrodillada en el suelo. La Chilindrina trató de calmarla, pero evitando escucharla, doña Clotilde se puso de pie y limpiando sus lágrimas, se fue en completo silencio hacia su departamento. Tras pasar los días, nadie sabía nada de doña Clotilde, no la veían ni siquiera salir de su casa, pero algo cambiaría de manera radical en su vida. Aquel día, se puede ver como varios hombres llegan a la vecindad para llevarse todas las cosas de su departamento. Entrando a la fuerza a su hogar, empezaron a cargar todo, inclusive rompiendo varias cosas. Muy asustada veía como todo iba siendo despojado, botando toda su ropa hacia el medio del patio. La sacaron a empujones de su casa ante la mirada atónita de sus vecinos. Doña Clotilde se veía desorientada y con el semblante totalmente pálido, parecía como si no hubiera comido en días. Todos los vecinos salieron sin entender lo que pasaba. Detrás de todos los hombres que se llevaban sus pertenencias, se puede ver que estaba el señor Calvillo. Doña Clotilde le rogaba que no se lleven sus cosas. Calvillo le dijo que al no pagarle el préstamo que solicitó, procedió a llevarse todo lo que tenía, además que le ordenó al señor Barriga que los próximos meses de cobranza por parte de doña Clotilde le pertenecían a él. Doña Clotilde miraba con mucha pena a todos sus vecinos esperando ayuda alguna. Doña Florinda llevándose a su hijo se metieron a su vivienda. Don Ramón, con el rencor de haber destruido la cocina que tanto deseaba, le dijo al señor Calvillo que no deje nada de sus pertenencias en el lugar. Doña Clotilde, sin dinero, sin el apoyo de sus vecinos y peor aún, con el corazón destrozado por las palabras hirientes de don Ramón, sabía que todo lo que había hecho por él no había valido nada, así que sin poder pagar por más tiempo un mes de alquiler, doña Clotilde decidió abandonar la vecindad. El chavo había sido el único que se había quedado hasta el final. Acercándose hacia ella, le dijo que podría prestarle su barril para que pueda vivir ahí. Doña Clotilde, dándole las gracias, se despidió de él dándole un fuerte abrazo.
Doña Clotilde, sin un lugar donde vivir, decidió vivir en las calles. En todo lugar donde se presentaba para trabajar, rápidamente era rechazada por su aspecto descuidado y su avanzada edad, así que sin oportunidades para poder progresar, decidió hurtar comida para sobrevivir. Lastimosamente, una vez fue descubierta recibiendo una fuerte paliza por parte de los dueños de un restaurante. Con todo en su contra, Doña Clotilde estaba agonizando en un callejón donde pretendía pasar sus últimas horas con vida. Repentinamente ve como una rata es atropellada en medio de la pista. Con su último aliento, Doña Clotilde se arrastró y, viendo al animal destrozado, comenzó a ingerir poco a poco la carne que se estiraba por todo el suelo. Las náuseas eran inevitables, pero concentrándose en el hambre que iba carcomiéndola, Doña Clotilde empezó a comer desesperadamente los restos del roedor que ya hacían en el pavimento. En todo momento no dejaba de llorar, pero la desesperación la llevó hasta ese extremo. Mientras avanzaba podía sentir cómo iba perdiendo la cordura. Con el rostro cubierto de sangre, Doña Clotilde empezó a gritar, despertando un nuevo gusto en ella: la carne cruda. En la vecindad todo había cambiado desde la inesperada salida de Doña Clotilde. En su departamento ahora vivía el nuevo interés amoroso de Don Ramón. Ella era Gloria, una vecina que era muy callada y casi no hablaba con nadie más que con Don Ramón. Esa llegada no fue bien visto por Doña Florinda ni la Chilindrina. Esta última se negaba a esa relación, pero para Don Ramón ella era perfecta. Sin embargo, Gloria adquirió el alquiler a base de los pagos que le iba haciendo Don Ramón. Ella solamente estaba interesada en ello, así que mientras iban avanzando los meses, Don Ramón cada vez iba quedándose sin el dinero que le había dado Doña Clotilde. Sin poder costear más los gastos de Gloria, empezó a vender los electrodomésticos que Doña Clotilde también le había regalado. Para la Chilindrina todo era muy perjudicial. Ella decía que solamente lo querían por interés. Con Don Ramón evitando querer ver la realidad, terminó quedándose en las mismas condiciones de siempre, sin un solo centavo. El amor duró un par de meses hasta que se le acabó el dinero a Don Ramón. Gloria abandonó la vecindad, en busca de alguien más que pueda darle los gustos que ella merecía. Don Ramón quedó muy deprimido al darse cuenta que había perdido todo por un amor pasajero. La Chilindrina trataba de consolarlo sin poder calmar el dolor en él. Cada noche Don Ramón lamentaba no haber oído a su hija, miraba por todos lados recordando que lo material siempre fue algo pasajero, prometiéndole a su hija que recuperaría todo. Le pedía en múltiples ocasiones que lo perdone. La Chilindrina, sabiendo que recuperar todo lo que habían perdido era imposible, solo le hizo recordar que todo lo que tuvieron fue gracias a alguien más. Don Ramón la miraba con desgana diciendo que era cierto. Sin embargo, nunca agradeció que todo lo que había conseguido había sido gracias a Doña Clotilde. Una noche que por fin pudo conciliar el sueño, Don Ramón fue despertado de manera muy estrepitosa al sentir que su ventana fue rota. Al despertar sintió que algo oprimía a su pecho. Al levantar lo que tenía encima, lo lanzó con mucho pánico al suelo. Esta era la cabeza cercenada de Gloria, quien se veía totalmente en estado de descomposición. Dentro de la boca tenía una nota que decía: querido Monchito, estas son las consecuencias de elegir una mujer que no era para ti, pero no te preocupes que pronto estaremos juntos nuevamente, y lo mejor es que, como era costumbre, te llevaré muchos alimentos, nunca más faltará carne fresca en nuestra mesa.